Confesión de Londres, capítulo 8, artículo 2. Título: Cristo, el Dios hombre. ¡Wow! ¡Qué título! Aquí tenemos un mundo de profundidad, de gloria. Cristo, el Dios hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Vamos a dividir nuestro estudio hoy en 3 puntos. Están ahí en la pantalla. Número 1, la naturaleza divina de Cristo. Es un tema que tenemos muy trabajado, muy estudiado en la iglesia local. Haré algunos comentarios al respecto, pero aquí no hace falta gastar mucho tiempo, porque creo que este tema lo tenemos muy bien estudiado, investigado, etc. Número 2, la naturaleza humana de Cristo, porque Cristo no es solamente Dios, es simultáneamente hombre, tiene una naturaleza humana. Y número 3, las dos naturalezas juntas. En este tercer punto vamos a observar, nombrar, describir 6 grandes herejías cristológicas. Se levantaron en la iglesia patrística y vamos a, hablar un poco de ellas para que no caigamos en los mismos errores. ¿De acuerdo? Así que 3 puntos. Número 1, la naturaleza divina de Jesús. Número 2, su naturaleza humana. Y punto número 3, las dos naturalezas juntas. Vamos a estar leyendo entonces capítulo 8, punto 2, que está aquí en la pantalla, la primera parte, ¿de acuerdo? Líneas 1 al 5, en mi ejemplar aquí del libro que tengo en casa. Bueno, ahí lo tenéis también en el PowerPoint. Dice, primer punto, estamos en el primer punto de la clase, la naturaleza divina de Jesús, y aquí no vamos a realmente pasar mucho tiempo, porque este tema, esta doctrina, la tenemos ya bien asimilada. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Aquí tenemos una magnífica proclamación tocante a la deidad de nuestro Señor Jesús. La confesión dice que Él es Dios verdadero y eterno. Bueno, hay muchos textos que podemos citar para defender la deidad de Jesús. Voy a usar el clásico que, bueno, no sé cuántas veces habré citado este versículo en la iglesia. En el principio era el verbo, el logos, el Hijo de Dios, y el verbo era con Dios, el verbo era con el Padre, y el verbo era Dios. Vemos entonces que hay una diferenciación ahí en la Trinidad. Está Dios el Padre, y luego hay otro que está con él en el principio, y este alguien es el logos, es el verbo, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo ya estaba en el principio. Antes de la creación del mundo estaba nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, ya existía. Así que Dios el Hijo es tan eterno como Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Son uno en esencia, 3 en persona, pero una esencia divina. Y ya que el Hijo de Dios es uno en esencia con el Padre, Él es en efecto entonces el resplandor de la gloria del Padre, como dice Hebreos 1:3. Y de hecho, por esta misma razón, el Señor Jesús puede decir a Felipe en el Evangelio de Juan algo que ningún ser humano puede proferir, decir, declarar. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! Si tú no eres Dios hombre y sueltas esta frase, es blasfemia. Te estás haciendo igual a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo, pues, es Dios, es uno con el Padre, es el resplandor de su gloria. Y, pues, al ser divino, Cristo estuvo ahí en el comienzo, creando todas las cosas juntamente con el Padre. Por ejemplo, Colosenses 1, Colosenses es una carta que tiene una muy alta cristología, dice, en el Hijo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él no es creado y todas las cosas en Él
subsisten. Entonces tenemos ahí, por un lado, la doctrina de la creación, es decir, todo fue creado, ¿no? En Cristo. Y ahí también tenemos la doctrina de la providencia. Todo subsiste en Él. Es decir, que Jesucristo sostiene todo lo que creó juntamente con el Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en el principio. Así que podemos acabar este primer punto del estudio diciendo muy claramente, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, y os cito una vez más Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios, y el pueblo del Señor dice amén. Jesús es Dios. Ahora, segundo punto de la clase, hemos visto en primer lugar que Él es Dios, Él es divino, tan eterno como el Padre, como el Espíritu Santo. Juan 1:1, Juan 14:9, Colosenses 1:16-17, bueno, 3 textos y hay más. Bien, número 2, la naturaleza humana. El Hijo de Dios se encarnó y ahora Él es hombre, tiene un cuerpo glorificado. Sí, es divino, amén, pero asumió también una naturaleza humana. Vamos a seguir entonces leyendo la confesión. Aquí tenéis de nuevo la cita en la pantalla. Un poco de té y os leo la cita. Y estoy muy feliz de que el Señor haya creado el té. Confesión de Londres, capítulo 8.2. Cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, el momento asignado por el Padre, el Hijo de Dios tomó la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra, así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras. Entonces, en primer lugar, aprendemos que Jesucristo es Dios. Excelente, amén. Pero al mismo tiempo, Él es hombre. Se puede hablar de hombres de Dios. Hemos oído hablar de muchos hombres de Dios, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, ¿no? Abraham, hombre de Dios. Moisés, hombre de Dios. David, Pablo, Tomás, hombres de Dios. Luego en la historia de la iglesia, ¿no? Los reformadores, los puritanos, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, hombres de Dios. Pero hoy no estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de alguien cualitativamente superior. Estamos hablando del Dios hombre, hermanos. El Dios hombre. Ponte a pensar en lo que esto significa. Es que te vuelves loco. Te pones a pensar en esto. Tu mente se ve completamente limitada. Dios hombre, ¿quién puede concebir algo así en sus mentes? Bueno, Jesucristo es más que divino. Él es al mismo tiempo humano. No obstante, punto importante, la humanidad de Jesús no es eterna. Su deidad sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en el principio, Juan 1:1, cuando el verbo estaba ahí con el Padre, el verbo estaba ahí con el Padre en su divinidad, solamente en su naturaleza divina. En el principio, el Hijo de Dios no contó con una naturaleza humana. Por tanto, la naturaleza humana de Jesús no es eterna. Él, en un momento dado de la historia, asume la naturaleza humana, naciendo de la Virgen, pero esa humanidad no es eterna, porque comenzó a existir en un momento dado del tiempo, pero la deidad de Jesús sí es eterna, no tiene ni comienzo ni fin. Espero que me entendáis, espero haberme explicado bien. Es que estamos aquí hablando entonces de lo que llamamos el misterio de la encarnación. Encarnación. El verbo se encarna. Juan 1:14, que el verbo fue hecho carne. ¿Cómo podemos entonces defender a la luz de la palabra de Dios la humanidad de Jesús? Hemos hablado en primer lugar de su deidad, Juan 1:1, Juan 14:9, Hebreos 1:3, Colosenses 1:16-17. ¿Cómo podemos ahora defender su humanidad? Bueno, un par de ejemplos. En cuanto a su cuerpo, sabemos que tuvo un cuerpo humano, porque en Lucas 2:21, al octavo día, José y María llevaron al párvulo
a ser circuncidado. Si Cristo no hubiera tenido un cuerpo humano, no podría haber sido circuncidado. ¿Cómo puedes circuncidar un fantasma? Imposible, ¿no? Cristo tuvo un cuerpo, por tanto fue circuncidado al octavo día. Así que ya en su nacimiento vemos que era hombre. Y luego en su muerte, después de él decir consumado es y entregar el Espíritu al Padre, dice la Escritura que vino un soldado romano y le abrió el costado con una lanza. Enseguida salió agua y sangre, ¿cierto? Juan 19:34. Entonces, en su nacimiento vemos que era hombre, en su muerte vemos que era hombre. Él tuvo un cuerpo humano y claro, le colocaron en una tumba. Si Cristo hubiera sido un ángel, ¿para qué enviar su supuesto cadáver a la tumba? No tendría sentido ninguno. Así que Jesús tuvo un cuerpo, pero el ser humano es más que cuerpo. También tiene alma, tiene una esfera espiritual, ¿cierto? Y Cristo también tuvo alma humana. Juan 12:27 dice que él estaba turbado en alma. Lloró. Juan 11:35, él lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. La escritura habla de él en términos proféticos, Isaías 53:5, como varón de dolores. Entonces, Jesús era hombre, porque tenía cuerpo humano y tenía alma. Alma humana también. Era hombre en el sentido pleno de la palabra. Y vamos a ver una herejía de la iglesia patrística que decía que Jesús era hombre corporalmente hablando, pero no tenía alma humana. Eso es sumamente peligroso y os explicaré la razón por la que esta doctrina, esta herejía, es tan perniciosa, nefasta. Bueno, Jesús entonces es hombre como nosotros, ¿ok? En todos los sentidos, recibe nuestra naturaleza con sus propiedades esenciales, sus debilidades, pero fijaos ahí, línea 1, 2, 3, 4, 5, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hay una cosa que Jesucristo no recibió. Nuestro pecado. No recibió pecado. Ahora alguien va a estar ahí preguntándose, seguramente al otro lado de la pantalla, pero pastor, ¿cómo puede Jesús ser humano si no tiene pecado? Porque el ser humano es, por definición, pecador. Bueno, vamos a pensar. Entiendo tu lógica y es correcto, todos los descendientes de Adán son en efecto pecadores. Pero el pecado no es constitutivo de la naturaleza humana. Y os voy a comprobar este hecho a través de dos ejemplos. Ejemplo número 1. Antes de la caída, antes que Adán y Eva tomasen el fruto del árbol, pregunto, ¿eran en aquel momento seres humanos? ¿Sí o no? Sí, eran seres humanos. Pero, ¿habían pecado antes de haber comido del árbol? No. ¿Veis? El pecado no es constitutivo de la naturaleza humana. Adán y Eva eran tan humanos, tanto antes como después de la caída. Otro ejemplo. La glorificación. Tú vas a recibir un cuerpo glorificado y vas a disfrutar de estar en tu cuerpo glorificado por los siglos de los siglos. Ahora, en el siglo venidero, después del regreso de Cristo, ¿tú tendrás pecado? No. No tendrás pecado. ¿Qué pasa? ¿Dejarás de ser humano entonces? No. Tú serás humano por los siglos de los siglos. No vas a ser un fantasma, un espíritu por ahí asustando a la gente, ¿no? ¿Ves? Adán y Eva eran seres humanos. Sin pecado eran seres humanos. Nosotros, en nuestro estado glorificado, seremos seres humanos, ¿cierto? Pero sin pecado. Por tanto, cuando decimos que Jesús está sin pecado, no estamos aquí desempeñando, o a lo mejor poniendo en el juicio su plena humanidad, porque el pecado no es constitutivo de la naturaleza humana. El pecado, en términos filosóficos, es accidental a la naturaleza humana, no es constitutiva del pecado, no es constitutivo, pecado, constitutivo de la naturaleza humana. Bueno, ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo pudo Jesús entonces? Vale, entiendo lo que estás diciendo, pastor.
Vale, te sigo la línea de pensamiento. No hace falta pecado para que haya un ser humano, porque Adán, Eva y nosotros siendo glorificados, pues no habrá pecado, pero aún así hay humanidad. Ahora, pero ¿cómo pudo Jesús haber nacido sin pecado? ¿Cómo? Vale, te entiendo la lógica, excelente, pero ¿cómo sucedió aquello? Porque él, al fin y al cabo, es un descendiente de Adán. Bueno, la diferencia aquí reside en el hecho de que Cristo fue concebido en el vientre de su madre, no por la simiente de José, sino por el poder, la sombra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo liberó al niño Jesús de la naturaleza pecaminosa de su padre putativo, ¿no? José. Pero ahora hay otra pregunta, porque los más listos vais a estar pensando, sí, ok, eso lo entiendo, no recibe la imputación del pecado a través de José, pero, María era pecadora. Bueno, si eres católico, dirás, no, María era inmaculada y ahora entiendo cómo Jesús pudo haber nacido sin esa contaminación de María. Pero bueno, el problema con la postura católica es que para que María nazca sin pecado, también hace falta que sus padres nazcan sin pecado, y sus abuelos, y sus bisabuelos, y sus tatarabuelos, y ya tenemos medio mundo inmaculado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con María? Porque José, vale, fue concebido por el Espíritu Santo, lo entendemos, pero como Cristo nace, su humanidad de alguna forma depende de María, emana, se deriva de María, esta fusión entre ella y el Espíritu de Dios, que en efecto es algo misterioso. Pues aquí tengo una cita de Martin Lloyd-Jones que explica, bueno, no lo explica, porque no podemos explicar este misterio, pero aquí dice Martin Lloyd-Jones lo siguiente: solo sabemos, y Lloyd-Jones, ¿no? Un intelectual, un coco, ¿no? A nivel de pensamiento, pero él reconoce aquí con humildad que solo sabemos que se tomó algo, es decir, de María, sí, ciertamente el Espíritu tomó algo de María, se limpió y purificó ese algo, fue limpiado, purificado de toda contaminación, de modo que la naturaleza humana de Cristo fuera inmaculada. Y, además de ser inmaculada, completamente libre de todos los efectos de la caída. Tal fue el efecto de la operación del Espíritu en ella. Entonces, ¿entendemos lo que Lloyd-Jones aquí está describiendo? No lo podemos entender, ¿no? Pero sí lo creemos. Nadie puede entender estas cosas. Pero el Espíritu Santo ciertamente tomó algo de María, limpió ese algo para que el niño naciese sin pecado. Y Lloyd-Jones sigue diciendo, esto por cierto está sacado de su libro Dios el Padre y Dios el Hijo, que es buen libro para regalarlo, ¿no? Ahora en Navidad, si queréis regalarle algo a alguien. Dice, no fue una creación nueva. Jesús recibió su humanidad de María. Si le hubiera sido creada una naturaleza humana especial, no habría sido el hijo de David ni el hijo de Abraham. ¿Por qué es tan importante que Jesucristo sea el hijo de David y el hijo de Abraham? Bueno, porque aquí están en juego las Escrituras. Porque las Escrituras profetizaron de que el Mesías iba a ser el hijo de Abraham y el hijo de David. O bueno, la confesión no solamente habla de Abraham y David. Si regresamos a la lectura, habla de... A ver, sí, ahí está, mira, segunda línea. Así nació de Judá, de Abraham y de David, conforme a las Escrituras. Si Jesús no hubiera nacido de María, si no hubiera recibido algo de María, en cuanto a su humanidad, no habría sido ni el hijo de Judá, ni de Abraham, ni de David. Entonces, ¿dónde vemos en la Escritura estas profecías? Bueno, voy a escoger solamente una profecía por cada hombre aquí nombrado: Abraham, Judá, David. Iremos en orden cronológico. Con Abraham, bueno, este texto muy conocido. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas 3:16 revela que aquella simiente era Cristo. Así que el Cristo iba a ser el hijo de Abraham con la carne. Luego, ¿qué hacemos con Judá? Pues Génesis 49:10.
no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo, paz, el hombre de paz. A él se congregarán los pueblos, los gentiles, ¿no? Yo soy gentil, yo tengo fe en Cristo, esta profecía se ha cumplido. ¿Y dónde vemos que Jesús es el hijo de David según la carne? Bueno, según de Samuel 7, 12 al 13. David, cuando tus días sean cumplidos, si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y esto desde luego no se aplica a Salomón, porque después de 40 años de reinado, ¡pum!, falleció y su reino fue dividido, menudo desastre. Está hablando de Cristo. Así que Cristo es hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo de David. ¿Y cómo? Pues porque él era literalmente el hijo de María. No es que el Espíritu Santo crease un ser humano mágico ahí en el seno de María sin ningún tipo de participación de ella. Y luego María solamente como que expulsó este ser que estaba en ella como si fuera un libro o una pelota o unos cascos, un lápiz. No. Cristo realmente, biológicamente, tomó de María, ¿cierto? Y como explica Lloyd Jones, ese algo que fue tomado de María, Dios lo limpió, lo purificó, etc. Curiosamente, cuando estamos aquí hablando del tema de María y de Cristo como el hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo de David, el primer versículo de Mateo dice, y por cierto, el evangelio más judío, ¿no? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, Mateo está diciendo a sus lectores judíos, desde el primer versículo, aquí tenemos el cumplimiento de la esperanza profética de Israel. Jesucristo es hijo de Abraham, hijo de David. No habla de Judá, pero bueno, si es hijo de David, lógicamente tiene que ser hijo de Judá, porque David era hijo de Judá, ¿de acuerdo? Jesús, pues, es, en primer lugar, Dios. Verdaderamente Dios. En segundo lugar, Él es verdaderamente hombre. Nace sin pecado y no deja de ser misterioso. Y Dios guardó ese algo que fue tomado de María para que el niño Jesús no fuese contaminado. Ahora, tercer punto de la clase. Aquí vamos a ver algunos errores, herejías, de hecho, condenadas por la Iglesia patrística, cómo ahora hablamos de la unión entre estas dos naturalezas. Es una tarea difícil, ¿no? Claro, no hay nadie como Jesús. No hay ningún otro Dios hombre. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, vamos a leer ahora el tercer punto, las dos naturalezas juntas. Y creo que tengo la lectura aquí también en la pantalla. En efecto. Bueno, un poco de té y sigo leyendo. De modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una sola persona. Así que son naturalezas distintas, pero inseparables. No podemos separarlas, pero sí distinguir entre ellas. Sin conversión, es decir, la naturaleza humana de Jesús no se convierte en naturaleza divina, ni viceversa. Sin composición ni confusión. No hay ninguna mezcla rara por ahí. Por ejemplo, la naturaleza humana de Jesús no se queda absorbida en su naturaleza divina. Esta persona, pues, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo. Es decir, no es bipolar. No es esquizofrénico, no hay dos personas en Jesús. Es una sola persona con dos naturalezas, el único mediador entre Dios y el hombre. Bueno, puedo resumir esta lectura en una sola frase. La frase es, Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Esta es la conclusión de la cristología ortodoxa. Sencilla la formulación, pero hay muchas herejías. Pastor, ¿cómo puedo tener yo una cristología ortodoxa? Confesando que Cristo es una sola persona, con dos
naturalezas. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Si queréis en internet consultar un documento que describe magistralmente esta unión de las dos naturalezas en Cristo, pues podéis teclear el Credo de Calcedonia. El Credo de Calcedonia se redactó en el año 451 y los protestantes reconocemos la veracidad de la enseñanza de que el documento, porque es 100% escriturístico. Una declaración doctrinal que salvaguardó a la Iglesia de múltiples errores en la Iglesia patrística. Y básicamente la lectura de Calcedonia, el Credo de Calcedonia, esa lectura se arremete contra 6 herejías cristológicas. Voy a poner los nombres en la pantalla. Por favor, no os asustéis, porque voy a explicar brevemente cada grupo, ¿ok? Uno por uno. Y bueno, si queréis luego leer libros de historia sobre la Iglesia, hablan sobre estos movimientos. Por ejemplo, la historia del cristianismo de Justo González habla, por ejemplo, de estos grupos. En primer lugar, tenemos a los docetistas. Bueno, el docetismo. Ellos tienen bastante que ver con el gnosticismo. Y bueno, si conocéis a los gnósticos, ellos estaban un poco en contra de la carne y hacían mucho hincapié en la esfera espiritual del hombre, ¿no? Lo humano, lo físico no cuenta para mucho. Y esto, por supuesto, tiene sus raíces en Platón, ¿no? Que estaba siempre diciendo que lo espiritual es superior a lo físico. Entonces, los docetas decían que Jesucristo, vale, es Dios, sí, pero no es hombre. Él parecía ser hombre. Y por cierto, docetismo se deriva a nivel etimológico de un vocablo que quiere decir parecer. Docetismo. Cristo parecía ser humano. Entonces, Jesús sí tenía su naturaleza de vida, era Dios, pero solamente parecía ser humano, como si fuera, por ejemplo, un ángel, ¿no? A veces los ángeles se manifiestan físicamente, pero sabemos que los ángeles son seres espirituales, ¿cierto? Así que docetismo número 1 dice que Jesús parecía ser humano. Entonces, los docetas que niegan la humanidad de Jesús. Jesús no era humano. Número 2, ebionismo. Ebionismo. Bueno, ellos sí aceptan la naturaleza humana de Jesús. Así que no son como los docetas. Pero niegan su deidad. Los ebionitas eran judíos y su título, ebionismo, proviene de una palabra que significa los pobres. Ellos valoraban mucho la pobreza voluntaria. Y ellos dicen que Jesús es hombre, sí, y se convirtió en hijo de Dios en el día de su bautismo, que es una doctrina conocida como adopcionismo. Entonces ellos dicen que no es divino, que va para nada. Pero Dios se deleitó en él porque era un hombre obediente, un hombre muy digno, un hombre con mucho mérito. Y Jesús, pues sí es hombre, sí. Y es un hombre muy especial, muy singular, pero no es Dios. Y de hecho ellos decían que Jesús era el hijo natural de José y María, es decir, no había sido concebido por el Espíritu Santo. Bueno, docetismo, Jesús parece ser humano, no lo es. Ebionismo, Jesús es un simple ser humano, sí, un hombre muy especial y muy bendecido por Dios, pero nada más. Ahora, herejía número 3, me imagino, mira, yo casi, bueno, yo no apuesto, pero si tuviera que apostar, yo diría que de todas las herejías que estáis viendo en la pantalla, si hay una herejía que sí conocéis es el arrianismo. El arrianismo, sin lugar a dudas, es la más influyente de las 6 herejías que tenemos ahí en la pantalla. Y casi acabó con la iglesia patrística, ¿eh? Estaba a punto de terminar con la fe apostólica. El arrianismo enseña, ellos tienen una cristología más elevada que aquella de los ebionitas. Bueno, niegan su deidad, pero dicen que Jesús, antes de nacer en esta tierra, ya existía.
Él era el Hijo de Dios. Sí, él ya existía antes de su encarnación. Pero Jesús, o el Hijo de Dios, en el principio, porque en el principio no, Jesús es un nombre que utilizamos a partir de la encarnación. En el principio era simplemente el Hijo de Dios. Ellos dicen que en el principio, antes de la creación de todas las cosas, Dios el Padre, en primer lugar, creó a Dios el Hijo. Entonces, los arianos tienen una cristología elevada en el sentido de que piensan que Jesús es muy grande, muy grandioso, poderoso, todo lo demás, pero sigue siendo una criatura. Jesús, el Hijo de Dios, es creación de Dios el Padre. Y luego, después de crear a su Hijo, a través de él creó todas las cosas. Los arianos siguen vivos hoy. Los testigos de Jehová son de tendencia ariana. Por tanto, dos zetas, Cristo parece ser humano. Los ebionitas, Jesús es un simple hombre que se convirtió en el Cristo en el disolutismo. 3, arianismo. Jesús, el Hijo de Dios, fue creado. Es el primer ser creado. Y luego a partir de él, todo lo demás fue creado. Ellos niegan la deidad de Jesús. Número 4. Apolinarismo. Apolinarismo. Ellos dicen que Jesús es Dios y que Jesús es hombre, pero no es verdaderamente hombre, o no es hombre en el sentido pleno de la palabra. Porque si bien es cierto que tiene su cuerpo humano, en lugar de un alma humana está el logos, lo divino. Entonces Jesús no tenía un alma humana. El cuerpo humano sí, pero dentro de ese cuerpo humano no hubo una alma humana. Ahora, ¿cuál es el problema con esta herejía? Que a primera vista puede resultar atractiva. Y me acuerdo en las redes, hace un par de años, un varón me escribió proponiendo esta teoría como una posible comprensión de la cristología bíblica. Y le dije, hermano, pero tú sabes que lo que me estás diciendo es apolinarismo puro y duro. Habló con su pastor y luego se retractó. ¿Cuál es el problema con decir que Jesús no asumió un alma humana? El problema es que Cristo redime lo que asume. Cristo redime lo que asume. Una frase de los padres de Capadocia. Solamente puede ser redimido aquello que ha sido asumido. Solamente puede ser redimido aquello que ha sido asumido. Cristo redime lo que asume. Y si Cristo no asume una alma humana, no puede redimir el alma humana. De ahí el gran peligro del apolinarismo. Así que el apolinarismo enseña que Cristo no es 100% hombre. Es 50% hombre porque tiene cuerpo de hombre, pero no tiene alma de hombre. Número 5. Nestorianismo. Bueno, ellos son los esquizofrénicos, los bipolares. Ellos, es muy extraño lo que ellos enseñan, pero ellos dicen que en el cuerpo de ese hombre que tú y yo conocemos como Jesús, hubo literalmente dos personas diferentes. Hubo una persona humana y hubo una persona divina. Y hubo una especie de unión moral entre esas dos personas, ¿no? Se ve que se llevaban bastante bien. ¿Cuál es el problema con esta idea? Bueno, las escrituras, cuando hablan de Jesús, dicen que Jesús echó fuera a los espíritus malignos con una palabra. No dice, Jesús y el Logos echaron fuera a los espíritus. Las escrituras hablan de Jesús en singular. Jesús, tercera persona singular, ¿cierto? Entonces, Jesús, según los nestorianos, en realidad es dos personas. Ya no dos naturalezas, sino dos personas. Y número 6, eutiquianismo o monofisismo. Bueno, mono en griego, ¿no? Uno, fisismo que proviene de la naturaleza.
ellos enseñan que Cristo tiene una sola naturaleza. Hubo una especie de mezcla entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. Y lo que tenemos como consecuencia de aquella mezcla es una tercera sustancia, que no es 100% divina ni 100% humana. Tendían a decir que la naturaleza humana de Jesús se quedó absorbida por la naturaleza divina. Pero tenemos una tercera sustancia, una mezcla rara, y bueno, esta es la idea entonces que promulgan ellos, pero de nuevo ahí tenemos una discrepancia tocante la verdadera humanidad del Señor Jesús. Así que el credo de Calcedonia se redacta en respuesta, en reacción a estas 6 herejías. Docetismo, Cristo parece ser humano. Ebionismo, Cristo es un simple hombre. Arrianismo, el Hijo de Dios es el primer ser creado. Apolinarismo, Jesús tiene cuerpo humano, pero no tiene alma humana. Nestorianismo, Jesús es literalmente 2 personas habitando en un mismo cuerpo. Y luego el monofisismo, eutiquianismo. Jesús no tiene 2 naturalezas, sino una sola naturaleza, después de una mezcla entre las 2. Gracias a Dios por el credo de Calcedonia. Y debemos apreciar este legado de la historia que nos orienta y nos salvaguarda de cometer las mismas herejías en nuestros días. Os comento, por cierto, que después del credo de Calcedonia se levantó otra herejía cristológica. Luis Berkhof habla de esta herejía en su libro Historia de las Doctrinas Cristianas. Y básicamente la séptima herejía se llamó, hubo un debate entre los llamados monotelitas y los duotelitas. De nuevo, no os espantéis. Voy a explicar de qué va todo esto. Como indican sus nombres, monotelita, mono, uno, no mono de jungla, plátano, no. Mono de uno, mono, telita de telos, propósito, voluntad. Entonces, los monotelitas decían que Jesús tenía una sola voluntad, la divina. Los duotelitas decían que Jesús, si ha de ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, necesariamente tiene que tener 2 voluntades, la divina y la humana. Y ahí vemos, ¿no?, un poco la influencia de Calcedonia también. Entonces la Iglesia optó por aceptar la perspectiva duotelita. Entonces la Iglesia adopta esta postura en el 6º Concilio de Constantinopla, el cual se celebró en el año 680. Ahí la Iglesia adoptó la doctrina de las 2 voluntades. Eso fue la posición ortodoxa, pero también ahí aclararon los hermanos de que la naturaleza humana siempre está subordinada a la naturaleza divina. Ambas voluntades en Cristo siempre actúan en armonía perfecta. Por tanto, Cristo sí tiene 2 voluntades y la voluntad humana se subordina a la voluntad divina. ¿Ok? La humana se somete a la divina. Pues hermanos, espero que este tercer punto no haya sido muy difícil. He intentado simplificar todo. Si tenéis dudas, por favor, dejádmelas por debajo aquí en la sección de comentarios. Gloria a Dios por nuestro bendito Dios hombre, el cual es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y por tanto podemos decir que Él es una sola persona con 2 naturalezas. Y estas naturalezas son inseparables, pero sí podemos distinguir entre ellas. ¿De acuerdo? Pues gracias por el tiempo juntos. Como siempre, un gusto pasar tiempo con vosotros, aprendiendo de la palabra del Señor. Abrazos en Cristo y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, para estudiar capítulo 8, artículo 3 de la Confesión de Londres 1689. Abrazos, bendiciones y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Aleluya.